Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero, es lo que siento. A mis pasos siempre he sido igual, pero no me desespero, puedo respirar. Me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo. Llegamos a un lugar que es un clásico en Arroyo y Esteros, que es el Licuá San Francisco. Sí. ¿Cómo se inicia este lugar para que tenga su espacio y que todos conozcan, vengan? Exactamente, el Licuá San Francisco, esta es una naciente natural y vamos a decir, lo legendario surge en la década del 50, no quiero decir fecha exacta por temor a equivocarme. El país fue azotado por la mayor y más terrible sequía que tuvo, y esta fue la única fuente de agua que no se agotó en Arroyos y Esteros. Toda la población se surtió del agua de esta fuente. Y qué impresionante decir que en Arroyo y Esteros no había agua, ¿verdad? Un lugar donde hay tanta agua. Lo que pasa es que los ríos, las corrientes de agua no están cerca de la ciudad, están alrededor, en primer lugar. En segundo lugar, los arroyos incluso se secaron en aquella época, según me contaron, ¿verdad? Y la única fuente que permaneció fue esta. Cuando el agua de esta zona es agua, ¿cómo es? ¿Qué se le llama? El agua que bebemos, apta para beber. Potable. Agua potable. Por acá, ese es un dato interesante que me dijeron que cuente en cámara. Para acá pasa parte del acuífero Guaraní. La reserva de agua tenemos en Arroyos y Esteros y es parte de esa reserva que el Licuá. Bueno, y a partir de ahí entonces se le dio el nombre de San Francisco, del Licuá San Francisco, y la leyenda dice que la gente que bebe acá ya se queda enamorada de Arroyos y Esteros o de algún arroyense. Así es. Y ahora, ¿cómo se logró? Sí, ¿cómo se logró esta infraestructura? Cuando Arroyos y Esteros tuvo sistema de agua potable, se dejó totalmente de lado el Licuá San Francisco, se convirtió en un basural. Hasta animales muertos se llegaron a tirar acá. Entonces hubo en el año 1999 el colegio, justamente uno de los colegios donde yo estaba como técnica, el Colegio Nacional Padre Fidel Maíz, fue seleccionado porque reunía los requisitos para competir, para concursar en un proyecto cuyo premio principal consistía en 15 millones de guaraníes. Justamente se tenían que presentar proyectos en defensa del medio ambiente. Era un proyecto auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo y lógicamente organizado por el MEC.
Entonces, en Arroyos, el Fidel Maíz fue seleccionado, elaboramos un proyecto, toda la comunidad educativa, para la recuperación del Icuá y para convertirlo en un atractivo turístico. Ganó el Fidel Maíz ese proyecto. Y como el lugar pertenece al municipio, entonces presentamos el proyecto con la plata, que era 15 millones de guaraníes, presentamos al intendente, a la junta, defendimos el proyecto y de 15 millones de presupuesto que teníamos, se llegó a un presupuesto de 90 millones, porque el proyecto era solamente recuperar el Icuá. Y toda esta infraestructura tuvo finalmente un costo de 90 millones de guaraníes, que fue lógicamente puesto por la municipalidad, porque el drenaje, por ejemplo, tuvo muchísimo trabajo y muchísimo costo, por supuesto. Y hoy se está otra vez manteniendo limpio y atractivo el lugar. Excelente, profe. Un dato más para volver a recordar, este Icuá fue el único que quedó con agua en la década del 50. Del 50. En la época de la mayor sequía que azotó al país. ¿Qué tal, profe? Gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Muy bien. Bueno, estamos con la profesora Silvia Ledesma. Presentate, profe. Soy la profesora Silvia Mabel Ledesma, de Gaete. Soy presidenta de la Comisión de Apoyo de Sonidos de la Tierra acá de la ciudad de Quindío. Y aquí estamos en nuestro pueblo con los niños de Sonidos de la Tierra. Sonido de mi tierra de Quindío. De Quindío, sí. Aplauso para ellos, miren, ya están todos preparados. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bueno, contanos, profe, ¿qué vamos a hacer con los chicos? Y ellos están ensayando dos temas que es de su repertorio popular. En este caso van a estar ejecutando 3 de mayo y van a tocar también, van a estar cantando y ejecutando la canción que se llama Xococuequera y Bote. Es uno de los repertorios que ellos suelen ensayar en Sonidos de la Tierra, y tienen otros repertorios que presentan en diversas comunidades, en las actividades aquí también de lo que fue la fiesta patronal y en el seminario nacional que estuvieron participando en el mes de julio. Realmente el profesor Luis Arán lo que está haciendo por la música de nuestro país es incalculable, ¿verdad? Si vamos a calcular, realmente no vamos a terminar de cerrar un número, porque es mucho lo que el paraguayo puede dar, es mucha música la que el paraguayo puede crear y transmitir, y a través de tu trabajo, del maestro Luis Arán, a quien mando un gran saludo, y a través de estos jóvenes, sí, porque lo que tenemos para exportar es mucho. Es mucho, porque Sonidos de la Tierra, especialmente acá en Quindío, tiene una trayectoria de casi 12 años ya. Ha habido niños que se iniciaron desde muy pequeñitos, fueron creciendo, ya sea musicalmente, ya sea también en sus estudios, y tuvieron ya que dejar la casa para ir a estudiar en otros lugares. Este ya sería el segundo grupo que se ha formado. Son niños pequeños todavía, que están en la primaria, en la secundaria. Entonces ya sería ya una segunda partida, y son niños muy talentosos que han tenido la posibilidad de recorrer haciendo sus presentaciones, pero para ser sincera no está la totalidad de los niños por ser un día laboral, un día de colegio. ¿Cuántos son en total? Nosotros tenemos chicos que están estudiando guitarra, están en percusión, en el coro y lo que es la orquesta.
y en total hay aproximadamente 70 chicos, si es que estamos todos en un evento de noche, en un festival. Está la orquesta, está el coro y con el acompañamiento de los instructores. Él es uno de los instructores que podemos decir con orgullo, ¿verdad?, que es un hijo de la casa, ya que Sonidos de la Tierra nos envían instructores para cada comunidad. Pero nosotros tenemos a este muchacho, Juan Elías Gaete. Él se ha formado desde los 7 años y ahora él es de Quindú y él ahora ya es instructor de su comunidad. Es un orgullo también para todos nosotros contar con instructores que realmente tienen mucho prestigio, mucha preparación. Profe, el gentilicio de Quindú es... Quinduense. Quinduense, sí. Estaba en lo correcto, porque estaba pensando, sí, quinduense, sí señor. Y la gente de Quindú, ¿son todos quinduenses? Todos son quinduenses. Y cuando nosotros hacemos nuestras presentaciones, generalmente tratamos, ¿verdad?, de complementar todos los chicos de la comunidad. Ahora, por ejemplo, algunos no pueden estar en este momento, ya que hay jóvenes que están estudiando en Asunción, sí, y hay chelistas, hay otros instrumentistas que por eso no están pudiendo estar en este día. Bueno, yo quiero saludarles rápidamente, así a todos no les quiero mover, pero ahí les quiero saludar y les quiero felicitar. Próximamente, ¿no? Gracias. Ya nos están representando en muchos países, ¿verdad, profe? Sí, así mismo. Nosotros estamos viendo que hay 2 chicos becados de acá de Sonido de la Tierra Quindú que están yendo a estudiar a Asunción. Y ellos tienen previsto en este mes de octubre hacer una gira por Argentina y Uruguay. Y acá fueron integrantes también de la Orquesta Mundial, que son grupos de jóvenes que vienen de distintos países y forman una orquesta. Y entonces ellos suelen hacer giras, sí. Yo estoy estudiando guitarra también. Así que le mando saludos a Gustavo Sanabria, que me hace el aguante. Y mi profesor es Toro. Ajá. Y estoy ahí. Y después era el acompañamiento. Bueno, algo va a salir después. Él es Adrián y Alberto con Miguel son los representantes del grupo de guitarra, porque hay un grupo de aproximadamente de 30 guitarristas. Él es nuestro acordeonista, Denis, y tenemos grupos de instrumentos de viento y los de instrumentos de cuerda. Tenemos 3 representantes del coro también. Entonces estamos en este ensayo y demostrando también un poco de lo que Quindú puede ofrecer con respecto al arte. Bueno, nosotros lo que empezamos a incluir en este programa es la música, ¿verdad? El lugar a donde nos vamos, buscamos a sus artistas, independientemente a lo que es el turismo también, ¿verdad? Sí. Si bien queremos fomentar el turismo, también queremos fomentar la cultura y la música. Sí. Así que, Santi, no sé si arrancamos con ello. ¿Querés preparar para hacer algo? Sí, vamos a preparar, profe. Okay. Y les voy a presentar a todo el Paraguay, a todo el mundo, lo que es Sonidos de mi Tierra de Quindú. Así que sí, preparamos, chicos, y hacemos algo muy lindo con ustedes, y después vamos a estar mostrando también en las redes sociales. Ok, muchísimas gracias por su visita también, porque a nosotros nos halaga mucho también que puedan ustedes venir a ver y de la misma manera mostrar, ¿verdad?, lo que nuestros chicos hacen en Quindú. Es un espacio muy importante para todos, que es Sonidos de la Tierra. Y yo creo que en todas las comunidades donde hay Sonidos de la Tierra es muy importante, ya que, como le digo, hay un espacio de esparcimiento donde ellos aprenden arte, aprenden música, comparten, conviven y les ayuda muchas cosas a ellos. Ellos ocupan su tiempo libre, se organizan, ellos prácticamente se hermanan cuando están en un grupo de sonidos.
y más todavía cuando realizamos los viajes. Hace poquito estuvimos en el Seminario Nacional en Neuland, en el Chaco paraguayo. Mira un poco. Bastante lejos para nosotros, ¿verdad? Pero la experiencia vivida ahí, y puedo decir que la mayoría de los chicos fueron por primera vez a un seminario y fueron a Neuland. Y la experiencia que fue espectacular, fue fantástico, una semana de música intensa, de compartir con las personas, de convivir con otras comunidades. Entonces la experiencia siempre ha sido buena con Sonidos de la Tierra. Yo puedo decir que como mamá también he conocido Paraguay gracias a estos chicos. Hemos salido a diversas ciudades para las actuaciones de los chicos, los seminarios, desde hace 12 años. Entonces, para todos es una gran oportunidad. Para Estás ellos, creciendo con ellos. Estamos creciendo con ellos. Y la comisión siempre apoyando, trabajando, porque como es una entidad sin fines de lucro, nosotros necesitamos, ¿verdad?, ir recaudando de alguna manera para la ayuda, porque se necesitan muchas cosas, y los instrumentos son caros, sí. Hay muchos niños que son de escasos recursos y a ellos se les ofrece el instrumento, se les presta. Entonces, si viniera otro niño, ya no hay un instrumento, entonces no le podemos recibir. Entonces, por eso es que generalmente nosotros nos abocamos a la rifa, que hace unos días se sorteó, y que por suerte también hay gente que colaboró aquí en Quindío, pues también tuvo la suerte de tener esos premios. Y la ganancia nos sirve también a nosotros para que podamos comprar más instrumentos que podamos ofrecerle a nuestros niños de Quindío. Bueno, ahora vamos a presentarles enseguida lo que es Sonidos de mi Tierra en la ciudad de Quindío. Viajo bajo ese efecto mañanero. Y ahora con la profesora Silvia Ledesma les presentamos a los chicos de Quindío y el equipo Sonidos de la Tierra. Sonidos de la Tierra de Quindío. Aquí les vamos a ofrecer una pequeña serenata con los niños y jóvenes de esta orquesta, y van a estar interpretando 3 de Mayo y Xococuequera y Bote. Ahí está. Adelante, chicos.
de Olimpia. Bueno, ¿qué clubes son acá los muchachos y las chicas? Espera, vamos a hacer. Arriba la mano los de Cerro. Mucho de Cerro. ¿De Olimpia? Creo con Miti. Después Luqueño, por ejemplo. Capiatá. De Quindí. Bueno, muchas felicidades. No sé si uno de los chicos quiere hablar. Quiero felicitarle y, profe, en nombre de todo el grupo. Agradecido con mis chicos, con ellos en sí, porque gracias a ellos es lo que estamos logrando nosotros esto. Nosotros lo único que hacemos es incentivarles y hacerles que ellos crezcan musicalmente y también educativamente, en todo sentido. Y que ellos sigan creciendo y que esa es la satisfacción más grande que puede tener un profesor. ¿Cuántos años tiene el profesor? 18 años tengo. 18 años ya, profesor. Sí. Qué gusto, chico. 7 años ya empezaste. Desde los 7 años estoy comenzando en la música y ahora me dedico a enseñar lo que aprendí en toda mi carrera. Y ojalá, profe, ojalá tenga toda la fuerza y la voluntad para seguir enseñando. Sos tan joven, así que vas a tener muchos alumnos en tu haber. Sí, la verdad. Me gusta mucho esa idea. Y aplauso para el profesor, ¿verdad? Se merece un aplauso, profesor. Todos ustedes. Ahí era. Muy bien, ahí están siguiendo ya. Bueno, empiezo de vuelta. Silencio. Vamos a dejarle que él haga todo eso. La parte que más o menos no le sale, ¿sí? Peor todavía. Apenas no le sale. Sale todo eso y después arrancamos. Como si fuese que esto no está armado. Una más. Ahora vamos a conocerle a la costurera, ¿verdad? La costurera. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Me voy a sentar un poco contigo. ¿Cómo vos te llamás? Silvina Jiménez. Silvina. Sí. Un ratito le voy a mostrar a la gente cómo es el tema de la pelota, mira. La pelota está a vuelta, ¿verdad? Después se da la vuelta. Después recién se da la vuelta. Vamos a ver un poco, Silvina, que nos explique mientras vas cosiendo, que nos expliques cómo... Y por ejemplo, primero yo retiro el corte de acá. Sí. Llevo en mi casa. Este Y- corte, ¿verdad? Este Sí, ya. uno así. Sí. Después vos le das formando, ¿verdad? Este por ejemplo se llama el sombrero, esta parte. Este lleva así acá. Este es el principal, ¿verdad? Sí. Después vos le haces el sombrero y después sigue el faja. Ah. Y ahí le da molde. Le da hablando del así. molde que requiere la pelota.
Después este se da la vuelta. Porque ese tiene que coincidir el dibujo también. Claro, ¿no? el dibujo también tiene que coincidir. Es así nomás. El sello. Así, vos le das la vuelta acá. Ah, pues, permitime. Tenés que coser bien el sello, por ejemplo, para que se quede así. Hay que ubicarle. Fabricado en Quindío. Sí. Espectacular como queda. ¿En cuánto tiempo vos haces todo así una pelota? Cosés toda una pelota. Y una pelota me lleva 40 minutos mínimo. A mí me lleva. ¿Y cuántas pelotas por día más o menos hace Silvina? Y yo hago 4 esta clase. Este trae 32 tajadas. 32. Tajada le llamás a cada, Sí, a cada cada corte. Sí, tajada. 32 tajadas trae este. Después vos le pones ahí la vejiga, acá. Y después empezar a coser otra vez y terminar la pelota. ¿Hasta dónde más o menos se cose y después ya se mete la bujía? Y hasta acá, 2 más o menos de acá o unos cuantos, no más de acá. 3 tajadas. Así. 3 tajadas libres, ahí Sí. metes la bujía. Sí. La cámara. La cámara. La bujía. Ese es del auto, la bujía es del auto. La cámara. La cámara. La cámara. Vejía. Mejía sería. Tuishaya, ushra. Después yo decía bujía, después decía, no, pero ese está mal, bujía es del auto, decía yo. Vejía. Sí. Así mismo. Y este es, ¿de qué material es el? Este es hilo encerado. Este es la cámara. Esta es la cámara. Este es hilo encerado. Y este se pega nomás ya. Se pega nomás ya. Tiene un agujero, hay que pegarle con un pegamento. Mira, el pico tiene que salir afuera. Así. Ajá. Ahí está. Y después ese se corta al ras. Se corta al ras. Y ahí ya arranca con la bujía. Esto, por ejemplo, va a salir todo esto. Esto no se va a editar, que salga así mismo. La verdad que muy poco blooper tuve hasta ahora, ¿verdad? Me caí en todo a ti, me caí. Después, ¿qué más me pasó, Gus? Villa Allen, pues me salió un tronco. Salió así, No, pues, ¿verdad? ahí. Y yo me iba caminando bien y me salió un árbol. Y hasta ahora la gente se va, ese ya es, por ejemplo, en Villa Allen, todo el mundo se va a visitar ese tronco, pues se mueve. Y la gente no me cree, ¿verdad? Y ese ya es un mito de Villa Allen, el árbol que se mueve. Si no te quieres y te portaste mal, él te sale. Bueno, y ahora, por ejemplo, ustedes van a decir, una vez vino un muchacho, un tabirón, que dijo bujía en vez de cámara. Está bien. ¿Qué tal, señor? ¿Tu nombre? Patricio. Patricio, vos también, vení a hablar. Vos también confeccionás esto, Patricio. Vendedor. Voy a vender. Me decía Silvina, haces 4 pelotas por día Sí. de esta clase. ¿Y Sí. cuál es la otra clase? Y hay de número 3 que trae solamente. Hay esta clase también que trae 12 cortes, que es pantalla. ¿Se puede ver Sí, las no, clases de pantalla. pelota Sí, para sí. mostrar un poquitito? Eso se llama pantalla. ¿Cuál? Ah, que no quiero volver a fallar. ¿Qué pantalla? Pantalla de Useira. Una tajada nomás que tiene diferente diseño al otro, ¿verdad? Este es de 12, por ejemplo. Este tiene 12 tajadas nomás. Y ese se hace más rápido. Por eso estoy en claro. Este es rápido. Sí. ¿Tenés tu inflador? Sí, sí. Trae mi No, inflador. acá en una compresora. Exclusivo. ¿Eh? No, hace exclusivo. Este es pegado. Este es pegado, no es cosido. Ese es normal. Ese
Este es el que se vende así, ¿no? Este es un producto exclusivo. Ya. Eso mandó a hacer. Y este tiene una dedicatoria. Sí, ese es el. Hace poco se le compró. Fin de cable. Mira, le van a mostrarle al equipo campeón. La juvenil, el otro es la primera. Y este es la primera. La juvenil y esta es la primera. Ahí está el hijo de. ¿Está Gustavo Colmán? Sí, está Gustavo Colmán. ¿El hijo de Ramón? Era el hijo de Ramón. Juan Ángel Paredes también jugó en ese equipo. Mira, pocho. Lindo recuerdo, ¿eh? Este es el diseño ese, este es costureado, ¿verdad? ¿Y hace cuánto, Silvina, que vos posees pelota? Y hace ya más o menos 7 a 8 años por ahí. ¿Y la primera pelota te salió en tope coin? No. ¿O ya salió bien? A la primera ya te salió bien. Y no sé un poco ahora. Preguntarle a mi patrón. ¿Eh? Preguntarle a mi patrón. Los primeros que empiezan a coser pelota le sale pecoin. O ya le sale bien, de repente. De repente algunos agujeros se equivocaron y ahí sale. Este en el cuartel se le dice a este llaverito. Este cuando te dicen, venga, llaverito, y te agarras y te va. Este es el llaverito. Mira qué lindo, che. Ponemos tu cabeza. Vení. Poné tu cabeza. Dale, cabeza. Eso, aquí. Ah, ahí está la cumpleañera. ¿Quién está de cumpleaños? La hija de La Jorge. hija. Tu hija, Jorge. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Dale, ya plagé. En su día dichoso. Que los cumpla feliz. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Para tu pelota, espero. Todo el día ya me lo da. Foto, dale foto con la cumpleañera. Es mi teléfono. Ahí. Mira cómo le siguen todito a Don Reinaldo. Por favor, vamos a mirar eso. Ahí. Sensación. Puro Don Reinaldo. Bueno, ¿qué tal, muchacho? ¿Tu nombre? Jorge Rivero. Jorge Rivero, hijo. Sí, hijo. ¿Y vos cómo te llamas? Adolfo. Adolfo Mendoza. Mendoza. Amigo, ¿verdad? Amigo. Bueno, vamos a ver cuánto sale. Esta pelota está bicho la foto de ellos. ¿Eh? Esta pelota. Vamos. Estos son profesionales. Yo no quiero pelaga. Yo voy a mirar, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Vamos un rato a la pausa y ya volvemos. Bueno, vamos 50.
padre, felicitarle al hijo. Gracias, muchas gracias. Y a la mamá, mi mamá. Bueno, y para que se imaginen que de esta familia están Dianita, todos estos ella chicos, es mi niña también, tu con hija Andrés, también. puede venir. Con su instrumento. O me van a decir, estos son todos mis hijos, Todos bichos. son mis hijos. Vos- Todos son mis hijos, pero los que Sí. no he conocido son estos tres. Ahí está. Ellos son nuestros pequeños, pero todo en realidad surgió gracias a nuestro hijo mayor, porque él tuvo la curiosidad de conocer el violín y nos pidió, ¿verdad?, que él sí quería estudiar ese instrumento. Entonces iniciamos hace 12 años con él por eso, ¿verdad? Fuimos hasta Carapehuá, donde era el lugar donde se estudiaba. Y una vez que pudimos ya también acá contar con una comisión y la Orquesta de Sonido de la Tierra, él quedó aquí. Y desde entonces nosotros trabajamos con todos los chicos de la comunidad, Qué los gusto. padres y las madres que nos acompañan siempre. Bueno, y familia. el papá que dice, sí, mi amor, nomás a mí me enseñaron que hay que decir. No, Y ya no va a tener problemas. en realidad que yo hoy más bien estoy en la parte logística, ¿verdad? Yo soy músico también, soy profesor de música, pero más bien ya estoy acompañándole a mis hijos en el arte, ¿verdad? Y Qué gusto. por supuesto a la comunidad, ¿verdad? A mi comunidad. Todo lo que yo aprendí, bueno, pongo al servicio, porque es un servicio voluntario que nosotros estamos haciendo por la comunidad. Y estoy muy contento realmente en hacer algo por mi ciudad, por mi comunidad. Muy contento. Y yo sí que estoy feliz de encontrarle a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, realmente estamos muy contentos y queremos que todo el país conozca esto, queremos que todo el país se pare a aplaudirle a todos ustedes porque se merecen. Gracias por lo que hacen, por su tiempo, y el día de mañana no se olviden de nosotros cuando estén por el extranjero triunfando, ¿verdad? Acuérdense de Quindí, de Paraguay Claro que sí. y de sus raíces, ¿verdad? Eso es lo más importante. Sí, muchísimas gracias a ustedes No, también. hablando todo, yo soy un poco mayor que todos ellos, ¿verdad? Y bueno, yo soy uno de los primeros y prácticamente Elías y yo somos los que quedamos y los más grandes ahora. ¿Dónde están los más grandes? Y viste que estamos todos en la universidad, ahí por Asunción y todo eso. Yo estoy desde que empecé de los 13 años y dejé 3 años y este año estoy retomando otra vez ya que estoy por la ciudad. Qué gusto. Y quisiera saludarle a todos los Por favor. veteranos, a los veteranos vamos a decirle. Saludarle a todito. Bueno, un saludo a todos los compañeros y que siempre me acuerdo de ellos y Les esperamos siempre. Les Ojalá esperamos vuelvan, siempre, ¿verdad? sí, fue una infancia, una adolescencia muy bien vivida, vamos a decirle. Y también a toda la red de sonidos de la tierra de todo el país, que es una red física donde te permite conocer, aparte de, más allá de la música, toda esa gente también y la calidez humana de diferentes lugares, ¿verdad? Que más bien Diferentes regiones del país. la música nos une y como sabemos, más de 40 ciudades, algún conocido vamos a tener. Porque Y siempre dicen que la música no conoce fronteras y eso sí, está más que así como comprobado. el amor no tiene Ni el amor. raza, edad. Últimamente sí nada. que el amor ya está todo marcado, conoce fronteras, Hay que- límites, hay que- jurisdicción, ahora No tiene idioma. con el ¿verdad? WhatsApp Con el ya WhatsApp. está leído, en visto, o sea, tiene- ya cambió un poquitito el amor. Pero sí, hablando un poco en Bueno. serio de vuelta, la música une cultura, Sí. pueblos, ciudades, por más que ustedes estén acá, vayan a otro país y no hablen el idioma de esa cultura, con la música se van a entender. Sí, claro. Y bueno, ellos son nuestros chicos, algunos están empezando hace 3 años, algunos menos de un año y siempre voy a hablar con como una- un señor luego. No, 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 eso. No, estoy explicando. No, Eh. Ni me vas a- No, vamos a decirle en representación los primeros que estuvimos Súper. acá, sí. Espectacular. Miren, yo soy mayor que ellos. Y Cuídale mucho. Sí, Ah. siempre, así estamos. Eso es algo que siempre caracteriza mucho a Sonidos de la Tierra. Ellos se cuidan mucho, comparten, conviven y cuando ellos salen están pendientes de todo, los más pequeñitos y ya se subieron todos y Bueno, ya. estamos siempre con esa organización en realidad. Este es el momento que siempre estamos buscando, así que este es el momento dedicado a Sonidos de la Tierra de Quindí.
aquí en Baixap. Así que este aplauso final para todos ustedes. Gracias. Poder encontrar nuestro perfil de Facebook, que es de Sonidos de la Tierra Quindú, PY. Entonces ahí van a ver todo lo que fue nuestra trayectoria, las prácticas, los ensayos, las actuaciones de nuestros chicos. Así que muy, muy agradecida por la visita. Le doy un me gusta. Yo voy a hacer. ¿Sabe qué vamos a hacer, Jorge Ni? Voy a prestar mi pantalón y mi bota. Y vos vas a firmar negro abajo nomás. Entonces vamos a hacer 100 por ahí vas a hacer vos. Entonces yo empiezo así, ¿verdad? Sí. Y a ella seguí vos. Sí. Vamos. Yo hago más que vos, bicho, Dios mío. Desastre. No, vamos a seguir. ¡Dale! ¡Sigue! ¡Sigue! No te cago. Pasaca, pasaca. A ver, prepárate. Okay. Cabecita. Vamos, señora, vamos. Vamos a hacer por lo menos 10, vamos a hacer. Espera que. Es que vamos a editar nomás y va a salir bien. Bueno, desde acá otra vez se edita. Ya no, vos quédate ahí, este es todo editado, va a salir perfecto. No vayan a fallar, sí, aplausos, aplausos acá para toda la familia. Bueno, ahí viene un olimpista, me va a salvar, venir. Yur. Fue el honor. Dale, fue el honor, dale. Picadita. 1, 2. Sigue. Usted no puede perder este, dale, sigue. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta.